El silencio del pueblo se quebró cuando las campanas repicaron solas al amanecer. Nadie se atrevía a mirar hacia la calle principal, pero Clara Morales lo hizo. Vio una figura que avanzaba envuelta en niebla, y por un segundo creyó reconocer el paso de su madre, muerta hace un año. Clara susurró: «¿Madre, eres tú?». El viento respondió con un sonido hueco, arrastrando el eco de pasos invisibles. Los balcones temblaban, las ventanas lloraban humedad, y el olor a cera derretida llenaba el aire. Antonio Ruiz, el panadero, cruzó el pecho con temor, mientras las sombras parecían doblarse a un ritmo antiguo. Clara sintió cómo el suelo respiraba bajo sus pies, como si algo bajo la tierra despertara. En su corazón no había fe, solo miedo y un impulso irresistible de seguir aquella figura hacia la plaza. El reloj marcó las 6, pero las agujas se movían hacia atrás. El aire se volvió espeso y la voz de su madre pareció llamarla una vez más desde la niebla. «¡Ven, hija!». El pueblo contuvo el aliento. Clara dio un paso. El amanecer trajo una calma engañosa. Clara despertó empapada en sudor, con el sonido de campanas aún retumbando en su mente. Su vecina, Rosa Navarro, llamó a la puerta, murmurando que todos habían sentido un temblor en la madrugada. Clara fingió no saber nada, pero sus manos temblaban al preparar café. «Solo fue el viento», dijo, aunque su voz traicionaba miedo. En la pared, una grieta se extendía lentamente, como una herida que respiraba. Afuera, el aire olía a tierra húmeda y a algo antiguo. La sombra de su madre parecía esperarla junto al pozo. Clara quiso huir, pero una fuerza invisible la mantenía en la casa. Su pecho ardía con una mezcla de nostalgia y culpa. Cuando el reloj volvió a sonar, supo que el silencio ya no existía. Algo había despertado. El rumor se esparció antes del mediodía. Antonio Ruiz juró haber visto velas encendidas en la plaza donde nadie rezaba. Los niños repetían canciones viejas sobre almas en pena. Clara caminó hacia el mercado, sintiendo las miradas clavadas en su espalda. «Dicen que viste algo», murmuró un anciano. Ella no respondió. El aire vibraba con murmullos y campanas lejanas. Entre los puestos, el reflejo de un espejo antiguo mostró una figura tras ella. Aunque nadie estaba allí, el corazón le latía con fuerza, y las palabras de su madre resonaron otra vez. «Ven, hija». La manzana cayó de su mano, rodando hacia una grieta que exhalaba aire frío. Esa tarde, Clara encontró un retrato familiar sobre su mesa. Nadie lo había puesto allí. En la foto, su madre sonreía, pero algo estaba mal. Su rostro se desvanecía, reemplazado por una sombra sin rasgos. «Laura Morales», susurró Clara. El aire se enfrió. Las cortinas se movieron solas y un perfume a lirios secos invadió la habitación. Cada tic del reloj sonaba como un latido ajeno. «¿Qué me ocultaste, madre?», pensó. Las lágrimas brotaron sin permiso. Fuera, la niebla regresaba, cubriendo los tejados como un velo. La fotografía se curvó sola, y la tinta pareció fluir. El rostro ausente sonrió. La noche cayó rápido, demasiado rápido. Las calles estaban vacías, pero Clara escuchaba pasos que no eran suyos. Cada esquina parecía vigilarla. Al llegar a la plaza, vio figuras con faroles, caminando en silencio. Nadie respiraba. Las sombras formaban una procesión, igual a la de todos los santos, pero sin vida. El aire era pesado, cargado de incienso. Una campana invisible marcó el ritmo. Clara no sabía si estaba soñando o recordando. «Laura Morales», susurró de nuevo.
y entre las figuras su madre giró el rostro, con ojos de fuego apagado. Clara retrocedió, sintiendo el suelo ceder bajo sus pies. La procesión pasó a través de ella, y el frío la abrazó como un adiós. El suelo tembló cuando Clara Morales corrió hacia la iglesia. El sonido de pasos la seguía, secos y rítmicos, como si 100 pies invisibles marcharan detrás. El aire estaba lleno de ceniza, y el olor a cera quemada se mezclaba con el miedo. Antonio Ruiz apareció entre las sombras gritando: «¡Clara! ¡Detente! ¡No sigas!». Ella no lo escuchó. La puerta de la iglesia estaba abierta, pero dentro solo había ecos. «Ella está dentro», murmuró Clara. Antonio la tomó del brazo, pero una fuerza los separó con violencia. Los bancos vibraron, las velas se apagaron una por una, y un susurro recorrió el altar: «No entres». Clara, temblando, vio el reflejo de su madre en la pila de agua bendita. Las lágrimas se mezclaron con el sudor, y el sonido de la campana volvió a resonar sin cuerda visible. Algo se movió detrás del altar. Clara dio un paso más. El silencio volvió cuando Clara y Antonio salieron a la plaza. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, y una lluvia fina caía sobre las piedras. Clara respiró con dificultad, intentando entender lo que había visto. Antonio dijo con voz rota: «No era tu madre, era algo que la imitaba». Clara lo miró empapada y respondió: «No puedes saberlo». El tono de su voz mezclaba ira y dolor. Se refugiaron bajo un arco, y por un instante el pueblo pareció normal. Un perro ladró en la distancia, pero entonces, desde una ventana, una vela se encendió sola. Antonio tragó saliva. «Nos está mirando». Clara lo sabía. El reflejo de la llama dibujó un símbolo en la pared, igual al del retrato deformado de Laura Morales. Algo se preparaba para regresar. Esa noche, un visitante inesperado llegó a la casa de Clara. Se presentó como Diego Ferrer, el nuevo alcalde. Su mirada era fría, calculadora. «El pueblo necesita orden», dijo, observando la grieta en la pared. Clara respondió: «Orden o silencio». Él sonrió con una calma que helaba. «¿Ambos?». Antonio permaneció atrás, inquieto. Diego posó su mano sobre la mesa, dejando una marca oscura como hollín. «Las procesiones no deben ser interrumpidas, señora Morales». Clara sintió el corazón acelerarse. ¿Cómo sabía? El hombre giró hacia la puerta, pero antes de salir añadió: «Los muertos caminan cuando alguien los llama por nombre». La puerta se cerró sola tras él. El olor a humo llenó la habitación. Antonio murmuró: «No es humano». Clara entendió que había despertado algo que Diego quería controlar. Buscando respuestas, Clara visitó a Carmen Valdés, la anciana del molino, conocida por su sabiduría. La mujer la recibió con una vela encendida y un rezo entre dientes. «Tu familia cargó con una promesa rota», dijo Carmen. «Tu madre trató de contener lo que no podía». Clara escuchó temblando. «¿Por qué no me lo dijo?», preguntó. Carmen la miró con tristeza. «Porque las palabras tienen poder, y el nombre de los muertos no debe repetirse». El molino giraba lento, con el sonido del agua chocando como suspiros. Carmen tomó su mano. «Aún puedes detenerlo, pero tendrás que mirar donde nadie se atreve». Clara comprendió que el miedo ya no bastaba. La verdad esperaba en las sombras. Esa madrugada, Clara caminó sola hacia el cementerio. La luna estaba baja y la niebla cubría las lápidas. Recordó las palabras de Carmen: «Donde el nombre se borra, ahí empieza la verdad». Con pasos firmes, apartó la maleza del sepulcro de su madre. La losa estaba fría,
pero una línea de fuego invisible trazaba su contorno. Antonio llegó corriendo, gritando: «¡Te va a matar!». Clara no respondió. Sus manos tocaron la piedra, y una imagen cruzó su mente: una procesión infinita marchando bajo la tierra. «Ya no tengo miedo», dijo. La tumba vibró. Un susurro escapó del suelo. Las campanas comenzaron a sonar. Clara entendió que el tiempo se había roto. Dio un paso hacia la oscuridad. El amanecer llegó tranquilo, como si el pueblo hubiera olvidado el miedo. Clara Morales preparó té, mientras Antonio Ruiz reparaba una ventana rota. La calma parecía un regalo, pero algo en el aire no encajaba. Los pájaros callaban. Desde la calle se acercó Lucía Ferrer, la hija del alcalde, con una sonrisa amable. «Mi padre quiere disculparse por su rudeza», dijo. Clara la invitó a pasar, notando el temblor de sus manos. Lucía evitaba su mirada, observando el retrato torcido de Laura Morales en la pared. «A veces las almas no descansan, porque alguien las retiene», susurró. Antonio frunció el ceño. Un leve viento apagó las velas. Clara sonrió con desconfianza. «¿Quién las retiene, Lucía?». La joven bajó la mirada. «A veces, los hijos». Esa tarde, Clara caminó con Lucía por los viñedos fuera del pueblo. El sol se filtraba entre las nubes y por un momento el mundo pareció tranquilo. Lucía habló con voz suave. «Mi padre cree que la procesión purifica el pasado». Clara respondió: «El pasado no se limpia con fuego, se enfrenta». Lucía sonrió con tristeza. «Quizás tu madre lo sabía». Clara la observó, confundida por la ternura en su tono. «¿Por qué me ayudas?», preguntó. Lucía respondió sin mirar: «Porque no quiero que termines como ella». Las hojas se movieron, y un murmullo de muchas voces recorrió el viento. Clara se estremeció. En los ojos de Lucía había pena y culpa. Esa noche, Diego Ferrer apareció en la plaza con el libro de registros antiguos. Llamó a Clara con voz solemne. «Tu madre no murió sola». Clara se acercó temblando. «¿Qué sabes?». Diego abrió el libro y mostró un nombre tachado: Laura Morales. Debajo, un segundo: Clara Morales. «Fuiste marcada desde tu nacimiento», dijo. Antonio gritó: «¡Mentira!». Diego lo miró con desprecio. «Tu miedo la alimenta». El aire se volvió pesado. El suelo vibró. Clara sintió que la tierra la reconocía. «Ella vive en ti», murmuró Diego. Un trueno estalló sin lluvia. Clara retrocedió, viendo su sombra moverse con vida propia. La duda se clavó en su pecho. Clara corrió al molino buscando a Carmen Valdés. La anciana la esperaba, rodeada de velas negras. «Sabía que vendrías», dijo. Clara gritó: «¿Por qué mentiste? Dijiste que podía detenerlo». Carmen bajó la cabeza. «No detenerlo, completarlo». La voz de la anciana cambió, profunda y fría. Las velas se apagaron a la vez. Clara dio un paso atrás, horrorizada. Carmen levantó la mano mostrando un amuleto con el símbolo del retrato. «Tu madre me lo pidió antes de morir. Debías continuar la procesión». Clara lloró. «Me usaste». «Ni me usaste». La anciana sonrió, mitad pena, mitad orgullo. «Sin ti, el pueblo nunca se liberará». El molino se estremeció. La traición tenía rostro conocido. El molino colapsó en silencio. Clara salió entre humo y polvo. Antonio llegó corriendo, gritando su nombre. Ella lo miró sin lágrimas. Todo fue un engaño. En el suelo, el amuleto brillaba, intacto. Lo tomó con rabia. «Mi madre no quiso salvar al pueblo, quiso encerrarlo.
Antonio la miró con horror. ¿Qué harás? Clara respondió. Abriré la puerta que ella selló. El viento sopló desde el cementerio, trayendo el sonido de las campanas. En su interior ya no quedaba miedo, solo una verdad que quemaba. Levantó la vista hacia la iglesia. Esta vez caminarán conmigo. La noche la envolvió y la sombra de su madre apareció junto a ella, sonriendo. El amanecer llegó sin campanas. El humo del molino aún flotaba sobre el valle. Clara Morales caminó sola por el sendero hacia el cementerio, con el amuleto frío entre sus dedos. El silencio era espeso, casi físico, roto solo por el crujido de sus pasos. El aire olía a tierra mojada y ceniza. Todo parecía quieto, pero en su mente las voces seguían. Recordaba a Carmen Valdés, su traición, las palabras de Diego Ferrer, la sonrisa de su madre. Todo se mezclaba en un hilo roto de recuerdos. Nada fue lo que creí, murmuró. Frente al sepulcro, notó un detalle nuevo. Bajo el nombre de Laura Morales, había otro grabado, oculto bajo el musgo. Lo limpió con las manos temblorosas. Clara Morales. Su propio nombre, escrito antes de su nacimiento. El viento giró, trayendo el eco de un rezo antiguo. Clara cerró los ojos y el mundo cambió. Estaba en el pasado, frente a su madre, Laura Morales, viva, encendiendo velas en la iglesia. No tengo opción, decía Laura con voz rota. Detrás, Diego Ferrer, más joven, observaba, su rostro oculto en penumbra. Tu hija llevará el sello, como tú lo llevaste, murmuró él. Laura lloró. Prometiste que se acabaría. Diego respondió. Solo se acaba con sacrificio. La vela cayó al suelo, encendiendo el símbolo que Clara conocía. El olor a cera y humo llenó su mente. La escena se desvaneció con el sonido de un corazón latiendo. Clara abrió los ojos, jadeando. Entendió que la procesión no era castigo, era cadena. La visión terminó, pero Clara no estaba sola. La figura de Laura Morales se materializó ante ella, translúcida, hermosa y triste. Todo fue por amor, dijo. Clara retrocedió. Me entregaste al fuego, madre. Laura extendió una mano. Te di lo que yo no pude tener. Poder. Las lágrimas corrieron por el rostro de Clara. ¿Poder para qué? Para sufrir. El viento se agitó y las sombras de los árboles se movieron con vida. Laura murmuró. Sin la procesión, el pueblo muere. Pero contigo puede renacer. El latido de la tierra resonó bajo sus pies. Clara comprendió que su madre no era el origen del mal, sino su guardiana. Siempre fuiste la llama y la jaula. Diego Ferrer apareció entre las tumbas, su rostro iluminado por la luna. Ya lo sabes todo, Clara, dijo con calma. Tu madre no fue víctima. Fue mi aliada. Clara lo miró con rabia. Tú le mentiste. Diego sonrió con tristeza. Mentir es un acto de fe, cuando la verdad destruye. Avanzó un paso. Ella selló el pacto conmigo, y tú eres la llave que lo rompe. Clara sintió el aire vibrar, pesado, denso. ¿Qué eres tú realmente?, preguntó. Diego respondió. Soy la voz del tiempo, la deuda de tu sangre. Su sombra se extendió sobre las lápidas, alargándose hasta tocarla. Si me detienes, todo este pueblo desaparecerá contigo. Clara comprendió que el enemigo no estaba fuera, sino dentro del ciclo que su familia creó. El aire se volvió claro. Clara se arrodilló y colocó el amuleto sobre la tierra. Así que todo fue por equilibrio, murmuró. Su voz era calma, sin ira. Madre, ya lo entiendo. Una lágrima cayó sobre la piedra y brilló con luz blanca.
Laura Morales sonrió desde el viento. Diego Ferrer dio un paso atrás, su sombra disolviéndose. «No puedes romper lo que eres», dijo él. Clara levantó la cabeza. «No lo romperé, lo transformaré». La tierra tembló, pero esta vez no de miedo. Las campanas sonaron una última vez, lentas y graves. La niebla comenzó a disiparse, revelando el amanecer. Clara supo que había aceptado su verdad, y con ella su destino. El aire se partió con el primer tañido de la campana. Clara Morales caminó por la calle vacía, el amuleto brillando en su mano como una llama viva. Las puertas del pueblo se cerraban solas, una tras otra. Los faroles parpadeaban, y un rumor de pasos surgía de las sombras. Antonio Ruiz la siguió jadeando. «Clara, no puedes hacerlo sola». Ella no respondió. El sonido de las campanas se aceleró, marcando el pulso del miedo. En la iglesia, la figura de Diego Ferrer esperaba frente al altar, con el libro abierto y una sonrisa serena. «Has cumplido tu destino», dijo. Clara sintió cómo el aire se quebraba entre ambos. El suelo vibró. «No es destino», murmuró. «¿Es elección?» La niebla se arremolinó como un ejército antiguo. Dentro de la iglesia, los bancos ardían con fuego azul. Diego Ferrer extendió los brazos. «El ciclo debe continuar. Sin la procesión, el pueblo morirá». Clara avanzó, su sombra temblando a la par del fuego. «No salvaré un lugar construido sobre mentiras», Diego gritó. «Tú eres la mentira». El eco se rompió como un trueno. Antonio irrumpió, tosiendo por el humo. «Clara, vámonos». Ella levantó el amuleto y una ráfaga de viento apagó las llamas. «La verdad no se quema», dijo con voz firme. Diego la observó con una mezcla de odio y temor. «Entonces arderás tú». Las campanas repicaron con furia. El choque era inevitable. Las llamas se alzaron cuando el techo crujió. Antonio empujó a Clara hacia la salida. «¡Corre!», gritó. Ella se negó. «No te dejaré». Pero él sonrió con tristeza. «Alguien tiene que cerrar el ciclo». El fuego iluminó su rostro. «Dile a tu madre que lo lograste». Antes de que Clara pudiera responder, el altar colapsó, atrapándolo entre escombros. Su grito se perdió en el rugido del fuego. Clara cayó de rodillas, el amuleto brillando como un corazón herido. El silencio posterior fue más cruel que el ruido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Antonio Ruiz se había convertido en parte del sacrificio que la historia exigía. Entre las ruinas, Diego Ferrer avanzó ileso, envuelto en ceniza. «El sacrificio se ha cumplido», dijo con calma. Clara lo enfrentó. «No, apenas comienza». Levantó el amuleto y una luz blanca lo envolvió todo. El fuego retrocedió. El tiempo se detuvo. «Te ofreces tú misma», murmuró Diego. «No lo entiendes», respondió ella. «Ofrezco lo que nos ata». La figura de Laura Morales apareció detrás, cantando en un idioma olvidado. Clara se giró, lágrimas en los ojos. «Madre, ayúdame». Las sombras de la procesión llenaron el templo, avanzando hacia ella. «Caminaré con ellos», dijo Clara. Rompió el amuleto contra el suelo. La luz estalló. Un sonido de campanas infinitas cubrió el mundo. Cuando la luz se desvaneció, el pueblo estaba en calma. El fuego se había apagado. Las campanas guardaban silencio. Clara Morales salió entre el polvo, cubierta de ceniza. La niebla se elevó, revelando el amanecer más puro que había visto. El aire olía a pan recién hecho y tierra viva. Frente a la iglesia, una nueva lápida brillaba.
Antonio Ruiz, guardián de la promesa. Clara sonrió débilmente. Descansa, amigo. En el horizonte, las sombras de la procesión se disolvían, libres. La voz de Laura Morales se escuchó por última vez. El ciclo ha terminado. Clara levantó la vista. No, ha renacido. Dio un paso hacia la luz mientras el pueblo despertaba sin saber que todo había cambiado. El amanecer cubrió el pueblo con un silencio pesado. La iglesia aún humeaba. Las campanas colgaban inmóviles. Clara Morales caminó entre los restos, el amuleto roto brillando débilmente en su mano. El aire estaba limpio, pero el olor a ceniza aún vivía en las paredes. Nadie salía de las casas. Las ventanas observaban en silencio. Las flores del cementerio se abrían con la primera luz. Clara respiró hondo, sintiendo el peso de todo lo perdido. Antonio Ruiz, murmuró, mirando la lápida fresca. El viento sopló, arrastrando una melodía de campanas lejanas. No había dolor, solo una calma que dolía de otra forma. El pueblo seguía en pie, pero el alma del lugar había cambiado para siempre. Clara se sentó en la plaza vacía. Las palomas volvían a los tejados, ajenas a la historia que acababa de enterrarse. En el suelo, un charco reflejaba su rostro marcado por hollín y lágrimas secas. Cerró los ojos y vio destellos de todo lo vivido. La sonrisa de Laura Morales, la voz firme de Carmen Valdés, la última mirada de Antonio Ruiz. Cada recuerdo era una herida y una caricia. Sobrevivir también es un castigo, pensó. Pero algo en su pecho latía distinto, más fuerte. Abrió los ojos y vio niños jugando a lo lejos, riendo entre los escombros. La vida, testaruda, regresaba sin permiso. Clara comprendió que el dolor no se borra, pero enseña a respirar distinto. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, una sombra familiar apareció junto al pozo. Antonio Ruiz, o lo que quedaba de él, la miraba con ternura. Su voz era un susurro. «¿No lloraste, Clara?». Ella respondió en silencio, con una sonrisa rota. «¿Por qué sigues aquí?». Él asintió. Cada sacrificio deja una semilla. Solo riega la paz. El viento movió su figura, difuminándola hasta volverse bruma. Clara extendió la mano, pero el aire fue todo lo que tocó. En su palma quedó un leve calor, como si el fuego de Antonio aún viviera. El reloj de la plaza marcó una nueva hora. Clara comprendió que la memoria es otra forma de estar vivo. Esa tarde, Clara visitó el molino destruido. Entre los restos encontró un cuaderno ennegrecido con las letras torcidas de Carmen Valdés. En sus páginas, solo una frase legible: «La fe no encierra, guía». Clara lo sostuvo con cuidado, sintiendo el eco de la voz de la anciana. Recordó sus advertencias, sus mentiras y su amor escondido bajo el miedo. «Gracias por mostrarme el precio», murmuró. El molino ya no giraba, pero el agua bajo él seguía corriendo. El sol se reflejaba en la corriente como una promesa. Clara sonrió levemente, entendiendo que incluso las mentiras pueden nacer del deseo de proteger. Al caer la noche, Clara volvió al cementerio. Colocó el amuleto roto sobre la tumba de Laura Morales. El cielo estaba despejado, las estrellas inmóviles como testigos antiguos. «Madre», dijo con voz tranquila, «ya no te temo. Te entiendo». El silencio respondió con ternura. Las campanas no sonaron. El mundo estaba en paz. Clara respiró, sintiendo el aire limpio entrar sin peso. «Gracias por dejarme vivir lo suficiente para comprender». Dio un paso atrás mirando el pueblo dormido a lo lejos. En sus ojos ya no había miedo, solo gratitud. El amanecer no tardaría, y cuando llegara,
sabría que la procesión nunca fue un castigo, sino un camino para aprender a volver. El pueblo amaneció en un silencio tan puro que parecía nuevo. Las piedras mojadas reflejaban la luz del sol, como si hubieran sido lavadas por la memoria. Clara Morales se detuvo frente a la iglesia reconstruida. Las puertas estaban abiertas, sin miedo. Dentro solo quedaban las sombras de lo que fue. El aire olía a pan, incienso y tierra fresca. Miró el altar vacío y susurró: todo terminó. Pero en el eco de sus palabras, algo dentro de ella respondió: no, todo empezó. Su respiración se mezcló con el viento. El pasado ya no pesaba. Solo quedaba la huella del camino recorrido. El silencio la abrazó, sin juicio, sin culpa. Clara caminó hasta el puente sobre el río. El agua reflejaba un cielo sin nubes. Llevaba el cuaderno de Carmen Valdés en una mano. Se detuvo, lo abrió, y las hojas secas crujieron como suspiros antiguos. Sonrió con calma y lo dejó caer. Las páginas flotaron unos segundos antes de hundirse. Gracias por enseñarme a mirar, murmuró. El río siguió su curso indiferente y eterno. Detrás de ella, el pueblo despertaba. La vida volvía a sus rutinas, pero algo invisible había cambiado para siempre. Clara dio un último vistazo al agua. Su reflejo parecía distinto, más libre. Giró y comenzó a caminar hacia la luz. En la plaza, una nueva campana colgaba, brillante y sin grietas. Nadie sabía quién la había puesto allí. Cuando el viento sopló, sonó por primera vez su tono dulce y profundo. La voz de Laura Morales resonó en la mente de Clara, suave como una oración. Cada paso tuyo será una ofrenda. Clara cerró los ojos y dejó que el sonido la envolviera. Recordó todas las voces perdidas, las risas, los llantos, las promesas. El alma del pueblo está despierta. Tensó. No hubo lágrimas, solo una paz que dolía de verdad. El aire se llenó de luz, y el sonido de la campana se convirtió en memoria. Pasaron los días, y el pueblo volvió a cantar. Las calles llenas de niños, los mercados con risas y pan caliente. Clara observaba desde una ventana, escribiendo en un nuevo cuaderno. No hablaba de maldiciones ni de milagros, solo de vida. Lucía Ferrer ayudaba a los ancianos, su culpa convertida en bondad. Diego Ferrer había desaparecido sin dejar rastro, pero su nombre seguía prohibido. Cada tarde, Clara encendía una vela, no por los muertos, sino por los que seguían buscando sentido. Al final, todos marchamos, escribió, pero algunos regresan con la luz. El sol se ponía lento, como si también entendiera. Esa noche, el cielo estaba claro y el aire tibio. Clara Morales subió a la colina donde todo comenzó. Miró el valle dormido, las luces temblando como luciérnagas. En la distancia, una sombra parecía caminar entre la niebla, tranquila, sin destino. Madre, susurró, ya puedo descansar contigo, sin miedo. El viento respondió con un murmullo dulce, casi humano. Clara cerró los ojos. La procesión, invisible, cruzó el horizonte una última vez. El silencio volvió, lleno de vida. La luna iluminó su rostro mientras decía las palabras finales. Nada muere si se recuerda con amor. El mundo exhaló con ella.